Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Bienvenidos a la sección de Mexicanos en Europa, donde ahora toca hablar sobre un caso muy curioso y muy específico que es el de Alex Padilla, quien, bueno, se le ha abierto el mar en el Athletic Club de Bilbao y tendrá bastante actividad, al menos en este inicio de temporada. Los saludo con gusto, soy Oscar Mendoza y me acompaña el señor Douglas Sierra. Doug, ¿cómo te va, hermano? ¿Ya listo para hablar de Padilla o qué? Todo bien, nada más que, ¿sabes qué? Me quedé pensando en Ajá. que Alex Padilla es un nombre en este momento Sí, 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 es controvertido cierto. por la cuestión de la La Yamal, niña pero no mal. vamos a hablar de De ella, chismes, ¿no? de ese Sí. chisme. Nosotros vamos a hablar del arquero del Athletic de Bilbao, que sin duda hay muchas dudas respecto Sí. a sus capacidades y como ha pasado la mayor parte de su carrera en el equipo Sí. filial del Athletic de Bilbao, es un video que incluso les podría servir a los aficionados del equipo vasco para empezar a Claro. introducir qué es lo que puede esperar del arquero mexicano y español. Exacto, que de hecho él, ya para entrar un poco en quién es, su perfil, su historia, él nació en Guipúzcoa, que es parte del País Vasco, como lo decías. Él es español, pero su madre es mexicana y él creció en México realmente. Entonces, eso es un caso curioso. Luego también hay que mencionar, Doug, que él inicia jugando en un equipo de su ciudad, un equipo local más modesto, para ya después dar el salto, como lo decías, al Bilbao Athletic. Sí, de acuerdo. Y ha tenido mucha proyección. De hecho, cuando se comentan estos casos de los jugadores de doble nacionalidad, llama mucho la atención porque hay tal jugador en las inferiores del Villarreal, Sí. por poner un título. Hay un mexicano en las inferiores de tal equipo de primera división, pero aquí lo que hace que Padilla destaque un poco más es que él ha sido titular y tanto así que se ha convertido en la tercera opción para Sí. ser el arquero titular del primer equipo. Claro. Y en este momento suena mucho su nombre también porque está en una circunstancia donde los dos arqueros que están por Sí. encima de él están lesionados. Claro. Entonces se le abre la oportunidad y es Claro. prácticamente un hecho que va a debutar en primera división, lo cual es una gran noticia, pero Sí. hay que tomarlo con cierta mesura. Ya sabes cómo soy en ese sentido. Sí, siempre Me hay que toca ser ser el mesurados, mesurado. porque luego hay mucha gente por ahí, no vamos a decir nombres, que, bueno, le da demasiado hype a la situación, que es cierto, Sí. hay que estar emocionados porque es un arquero mexicano que va a jugar en la Liga Española, pero vamos a darle el contexto a la gente de cómo es que va a jugar y qué tantas oportunidades tiene, digamos, a mediano o largo plazo de ser el titular, ¿no? Que a eso pasamos ahora, pero antes, en selecciones menores también ha tenido un paso destacado, ¿no? Ya hablábamos de lo que hizo en la filial del Athletic, un poco a nivel menor en cuanto a su club, pero en la selección mexicana, sub-23 ya por ejemplo tuvo actividad. En el Moris reveló recientemente que Sí. él y Tapia, bueno, son dos arqueros muy interesantes, ¿no? A tomar en cuenta a futuro, Doug. Por ahí destaca que trata de intimidar en un penalti contra Arabia Saudita, Ajá, que sí, toca sí, el sí. travesaño y me parece que son gestos que lo dotan de personalidad, pero ya hablamos de sus condiciones como arquero, creo que entrando en materia es un poco diferente. Naturalmente Tapia en esa selección tenía más experiencia, mayor Sí. bagaje en primera división por lo que había hecho en Querétaro. Pero a la selección mexicana le costó bastante tiempo poder reclutarlo Sí, y él ya había tenido actividad con la sub-19 de España, que no es exacto. un tema menor tampoco, y creo que es algo que también merece reconocimiento. El hecho de que dos selecciones se lo estén disputando y que además una de ellas sea la vigente campeona de la Eurocopa, Exactamente. Sí. creo que es algo que habla bastante bien de él e incluso tuvo la oportunidad de enfrentarse a México por ahí en Así algún es. amistoso. Así que es una buena noticia que la Federación Mexicana sí se le haya acercado y que como consecuencia también Padilla haya aceptado el llamado. Sí, ahí podemos decir que fue una buena labor de captación de talento. Y lo que decías es curioso. Arriba Tapia, Lilini. arriba Lilini, ¿no? Que ahorita está haciendo las cosas bien, ¿eh? De Sí, en hecho. términos de doble nacionalidad, Sí, gran que a ti trabajo. te encanta hablar de los famosos pochos, Doug, De pero los ahorita no famosos. vamos a hablar de pochos. De hecho, lo que decías es curioso. El 3 de septiembre del 2021, Tapia fue titular, Padilla fue titular contra la selección mexicana defendiendo la camiseta de España. Muy curioso eso. Y bueno, ya hablamos un poco de su proceso en selecciones menores, de su club. Ahora sí, vámonos con lo más interesante, ¿no? Que es ahora por qué se le ha abierto el mar, entre comillas, en el Athletic.
Bueno, de entrada porque tanto Unai Simón, que es el arquero titular del Athletic y de la selección española, y además de todo, el arquero suplente, Julen Aguirrezabala, los dos están lesionados, Doug. Entonces, Ernesto Valverde ahora mismo no tiene otra opción que confiar en el filial. Que confía en el filial porque el Athletic siempre ha sacado buenos arqueros. Sí, y la lesión de Unai Simón pinta a ser Sí, bastante claro. larga. Por ahí se habla de una fractura en su mano, Así que es. ya había jugado lastimado la Eurocopa. Y aún así fue campeón, Sí. pero deja la vara bastante alta. Cubrir al arquero titular de la selección española es un tema para nada menor, y también para ilustrar a la gente de que una vez que probablemente estos arqueros puedan regresar, seguramente Claro. Padilla naturalmente va a bajar, Sí. pero aún así es una gran oportunidad para que él pueda mostrar sus condiciones. Me recordó mucho al tema del Dibu Martínez, guardando distancias, por Sí. supuesto, porque él llega al estrellato, a los reflectores, a partir de que muchos arqueros del Arsenal se habían lesionado, Sí, es cierto. y él se dio a conocer así, y otro equipo como el Aston Villa lo reclutó. Claro. Así que tener esta plataforma es una buena oportunidad para que muestre sus condiciones y también reciba la oportunidad en otro equipo de primera división, que sería el mejor de los escenarios, Claro. pero tiene cosas por pulir, evidentemente. Sí, evidentemente. Y de hecho, ahora que ya hablabas un poco esto del contexto y demás del Athletic, en realidad decíamos, es una gran escuela de arqueros, porque no solamente es Unai Simón y Aguirrezabala, sino que antes también Kepa salió del Athletic, Sí. que fue aquella venta multimillonaria al Chelsea. Bueno, ¿cuándo no el Chelsea gastando mucho dinero, no? Pero al final, para darnos una idea de lo bien preparado que está Padilla, de la buena escuela que tiene, y ahora mismo podríamos decir que es el tercer arquero, ¿no?, del Athletic, Sí, detrás de los dos que lo ya es. mencionábamos. Entonces, cuando se recuperen, seguramente perderá protagonismo, pero de entrada se especula que puede jugar un tercio de la temporada como titular con el Athletic, Doug, y de hecho ya en pretemporada, ahora, ya tuvo algunas participaciones, por ahí quizá algún error, ¿no? Pero sí, Sí, ya... sí, sí, contra el Burgos. Exacto, ya ha tenido actuaciones. Sí, ya ha tenido actuaciones contra el Sporting Club de Portugal. Tuvo una actuación más destacada, por ahí tiene otro amistoso, ha jugado 3. Sí. Pero también explorando un poco de sus condiciones ya en el filial del Athletic de Bilbao, pues sí me he dado cuenta de ciertas cualidades, ciertos patrones también cuando recibe goles él puede mejorar, Sí. pero ya podremos ahondar en ello. Claro, y de hecho, en la pretemporada puntualmente, ya lo mencionabas, contra el Burgos fue el titular, también contra el Racing de Santander y contra el Sporting. Sí, son 3 partidos ya, los 3 en la pretemporada Y hay del que Athletic. recordarle a la gente cómo fue ese error. A ver, Claro. Padilla, Sí, es un... para empezar a entrar en materia, es un jugador que le gusta jugar con los pies, es un Sí. arquero dotado técnicamente para involucrarse en la salida de balón de su equipo. Entonces, él asume cierta altura, pasa la pelota a uno de sus centrales, y el defensa, tratando de regresar el balón, estaba descolocado, Alex Padilla, y no alcanza a recibir el balón, y es un Exacto. autogolazo. Sí, de hecho el balón hasta le bota un poco antes Sí. de entrar, o sea, realmente sí. Pero sí es hubo un falta error. de colocación. Totalmente, justo eso, sí, yo creo que el posicionamiento ahí fue lo grave. Pero al final, ese es un punto muy destacable, yo creo. Cuando lo vi en el Moritz reveló, lo que pensé es, tiene un juego de pies bastante decente, honestamente. Con las dos piernas. Sí, yo no diría que es, por ejemplo, un Kevin Mier, ¿sabes? Un Thiago Volpi, Sí. ese tipo de arqueros, pero sí me parece un buen arquero con los pies, y eso, pensando un poco más a largo plazo, en clave selección mexicana, se puede explotar, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es su proyección. De entrada ya tiene la confianza de Ernesto Valverde, al parecer, Sí. y ese es otro, ¿no? Que dentro de este Athletic tiene ese escaparate de poder jugar incluso ya, bueno, especulando también un poco, la Europa League, que el Athletic la va a jugar, es el campeón Sí. de Copa del Rey, también terminó en puestos de competición europea. Difícil que llegue a esas instancias como el titular, pero bueno, tiene esa posibilidad, Doug. Sí, y además el arquero suplente, Aguirrezabala. Sí. Es que me costaba trabajo pronunciar. Un poquito Estos difícil nombres, de pronunciar. estos nombres vascos como que a veces cuestan trabajo, pero fue el arquero titular de la Copa del Rey que ganan recientemente contra el Mallorca. Sí. Así que tiene que cubrir 2 puestos que sí tuvieron protagonismo a lo largo de la temporada pasada. Y también hay mucha gente que tiene dudas respecto a si es posible que, bueno, para empezar, sí es posible que un jugador del Athletic de Bilbao pueda jugar con otra selección.
porque el tema del Athletic de Bilbao es que añade jugadores a su plantilla que nacieron en el País Vasco. Así es. Pero ellos no tienen inconveniente, así como ya lo ha hecho el Guadalajara a nivel nacional, que importa que sean de nacionalidad mexicana, y en el caso del Athletic de Bilbao, importa que hayan sido del País Vasco, pero Claro. sí pueden jugar con otras selecciones, y por eso ya lo hemos podido ver en la selección mexicana. También, por ejemplo, es el caso de Iñaki Williams, hermano de Nico. Correcto. Él tiene la nacionalidad ganesa y también española y representa a la selección de Ghana. Entonces, no hay problema, tranquilos. Alex Padilla puede jugar perfectamente para la selección mexicana. Y ya para ir cerrando, Doug, a eso vamos ahora. Te voy a comprometer. ¿Ves a Alex Padilla, digamos, a mediano o largo plazo como uno de los 3 arqueros de la selección nacional? Es difícil y sí me estás comprometiendo bastante, pero... La gente lo quiere saber. Pero creo que sí tiene proyección. Sí. Sinceramente, algo que comentabas me parece muy valioso, que es un arquero dotado con los pies y ese es un perfil algo atípico. Exacto. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que, por ejemplo, a distintos seleccionadores de México les gustaba Jonathan Orozco porque era el arquero más dotado Al Tata para Martino, jugar. ¿no? Al Tata Martino. Por ahí creo que Juan Carlos Osorio también llegó a destacarlo en algún momento. Alfredo Talavera, en comparación con el universo de guardametas mexicanos que hay, también me parecía rescatable en ese sentido. Y creo que podría equipararse un poco con el Tala Rangel. Cuando yo lo vi jugar, el Tala Rangel asume cierta altura para involucrarse en la salida de pelota, prácticamente incrustándose en la línea de centrales. Y es un movimiento que he visto también con cierta recurrencia en el caso de Alex Padilla, entonces se me asemeja un poco a ese perfil de guardameta, pero por supuesto que el hecho de que se asienten en primera división depende de muchísimos factores, entre ellos que tenga ese lugar constante en un equipo ya a nivel profesional, en el máximo circuito, pero de eso depende qué es lo que haga en este primer tramo de la temporada. Si lo hace bien, estoy convencido que va a recibir una oportunidad, sea en la primera división de España o en la segunda, porque Alex Padilla ha jugado en la primera Real Federación Española de Fútbol, que es la tercera categoría del fútbol español, y ha jugado en la segunda RFEF, que es la cuarta, porque él viene de un contexto donde la filial, el Bilbao Athletic, así se le llama, qué creativos se pusieron con el nombre. Ponlo al revés y ya, ¿no? Sí. Viene de un contexto donde el equipo filial había descendido. De hecho, Alex Padilla fue uno de los arqueros más goleados de esa categoría, con 38 tantos. Y una vez que desciende de esa categoría, Alex Padilla empieza a sentar un poco, empieza a tener más equilibrio en sus actuaciones. Por supuesto que es un tema contextual. Cuando se comenta esta estadística, no pretendo que se diga, es que Alex Padilla es malísimo porque... Como Ochoa, ¿no? Porque hace mucho eso. Sí. Que el arquero más goleado de Francia, el arquero más goleado de tantas ligas, porque también colectivamente el la filial del Athletic de Bilbao no estaba en su mejor momento, pero ya ha podido asentarse, así que depende mucho de esos factores, pero sí le veo condiciones desde luego. Que además es raro ver a un arquero mexicano en la élite. Sí. Evidentemente está el caso de Ochoa, Raúl Gudiño, que jugó en el Apoel. En el Apoel llegó a jugar Champions, por ahí una historia Unión Madeira. Sí. Entonces, bueno, ahora tenemos a Alex Padilla y dentro de esta baraja de arqueros, digamos, jóvenes que van a tener tanto Aguirre como Márquez, evidentemente Malagón es el que encabeza la lista, está el propio Tala Rangel, que ya lo mencionabas, Tapia yo creo que tiene que estar en la conversación y ahora Padilla. Sí, desde luego. Entonces, arqueros nunca han faltado en México y ya para concluir, Doug, una reflexión final de cara a este cierre del video. Mira, profundizando igual un poco en las condiciones que tiene como portero, más allá de esta cuestión del juego de pies, es un portero que tiene buenos reflejos, es un arquero que sobre todo tiene buena estirada, tiene buena estatura y eso le permite también que a partir de cómo recorre su arco destaque hasta cierto punto en ese apartado, que es un arquero sólido bajo palos, diría. Con los pies, insisto, es alguien bastante bueno. Saliendo del área chica, que a veces es algo que le cuesta mucho a este prototipo del arquero mexicano,
es algo que también maneja bastante y algo que me ha gustado en estos partidos amistosos es que es alguien muy determinado. Sí. Esto puede costar en ocasiones algunos errores, pero en la medida en que también sepa bloquear mejor, retener la pelota, por ejemplo en los corners, luego he visto que encaja algunos tantos porque la salida de su área chica todavía le puede costar trabajo cuando tiene efectivos del equipo rival bloqueando su paso, pero que tenga esa determinación es algo que no he visto, es algo que sí me parece atípico y que probablemente tenga que ver también con su formación, y el hecho de que dé este paso al primer equipo le puede ayudar a pulir esas condiciones. He visto que también recibe muchos goles centro lateral, al segundo palo, que le rematan a pierna cambiada. Sí es algo que puede pulir para no dejar tan abandonado su segundo palo, pero es un arquero que, insisto, tiene buenas condiciones y que vale la pena seguirle, sobre todo en este contexto donde, para empezar, no hemos tenido arqueros mexicanos en el fútbol europeo, escasos, y en segundo término, pues que obviamente tener un mexicano en Europa, jugando en la primera división de España, en el vigente campeón de la Copa del Rey, démosle. Sí, hay que darle. 20 años, 1,90 de estatura y es diestro. ¿Y tu reflexión? Mi reflexión final, para la gente que sepa que Alex Padilla sí es un buen arquero, no es un hype desmedido, como muchas veces se crea con ciertos futbolistas mexicanos en Europa, pero es un arquero que realmente tiene condiciones para sentarse en la élite y, bueno, de entrada ya tiene una oportunidad enorme y vamos a ver también cuáles son sus actuaciones en este arranque de temporada, porque si lo hace bien con el Athletic, bueno, yo no descarto por ahí que Aguirrezabala cambie de club, porque para muchos es el mejor arquero suplente de toda la liga. ¿Y qué tal que cambia de club y Alex Padilla se asienta como el suplente de Unai Simón? También es una posibilidad que es real. Entonces, hasta acá vamos a dejar el video de hoy, amigos de Editorial Puskás. Hablamos de Alex Padilla en el Athletic Club de Bilbao. Déjenos su like, suscríbanse y también un comentario. ¿Qué opinan de la actualidad de este arquero en el fútbol europeo? Doug, nos despedimos y ¿dónde te puede leer la gente? Me pueden encontrar en X y en Instagram como @Douglas_SierraB. Ahí analizamos fútbol internacional, fútbol mexicano, analizamos pochos. Oye, tiro con arco, ¿no? Últimamente también. Tiro con arco, ¿no? Es que todos estamos con la fiebre olímpica, pero por ahí pueden encontrar muchos comentarios al respecto del fútbol. Y voy a soltar una frase del señor. Cuando la oportunidad se junta con la suerte y la preparación, pueden salir buenas cosas. Creo que esto es lo que le ha pasado a Alex Padilla, así que... Un poeta, no lo cierro. Espero que te haya gustado mi frase. Cerramos con broche de oro. A mí me encuentran en Twitter como @OscarMendoza02. Ahí nos leemos, ya saben, para fines profesionales. Si quieren algo menos profesional, en Instagram, Oscar A. ¿Y si contestas los DMs o no? Depende. Depende de quién pregunte. Muy bien, muy bien. Pues bueno, acá lo dejamos, amigos de Editorial Puskás. Chao.